Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Y hoy tengo aquí a mi izquierda a este pedazo de crack, perdonad que os lo diga. Él es Tolo Berrocal, maestro con casi ya más de 20 años de experiencia a su espalda en la tutoría, en este caso como profesor de primaria, en la que en mitad del tiempo ha estado sobre todo en el tercer ciclo, quinto y sexto de primaria, y los últimos 10 años, en este caso, con grupos de tercero y cuarto, todos ellos en el Colegio San José Obrero de Palma. Actualmente es coordinador del segundo ciclo de primaria y hace cuestión de 3 semanas, puede ser todo aproximadamente, la fundación que rige todos los colegios diocesanos de Mallorca le ha encargado un gran reto, del cual se encargará de hacer el material metodológico para ni más ni menos que 14 escuelas. Además, desde el año 1992 es entrenador de formación de baloncesto, donde ha entrenado todas las categorías, tenía allí en el Colegio San José Obrero y en algún que otro club más. Y justo aquí es donde se forjó su pasión y decisión por ser maestro. Además, bueno, ya luego en la descripción lo pondré, una actividad tremenda en Twitter donde comparte material, bajo mi punto de vista, de mucha calidad, que además también a todos nos sirve para mejorar en nuestro día a día en la profesión, en mi caso como futuro aspirante a maestro. Y Tolo, en primer lugar, buenas tardes, ya casi noche, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues encantado, bien, muy contento de poder hacer una charla contigo, porque la verdad que me hacía ganas, porque tengo muy buenas sensaciones desde que nos conocemos, aunque personalmente no nos conocíamos, y nada, yo encantado, aquí a lo que tú me digas, intentar, mientras no te hunda yo el canal con mi intervención, pues ya estaremos contentos, ¿no? O sea que es importante. De hundir nada, Tolo. Y además, estoy convencido, y a lo largo de la charla, seguramente todos los oyentes que nos quieran escuchar saldrán de dudas a ese respecto. Pues, Tolo, si sigues un poco la dinámica de este canal, siempre comienzo con esta pregunta tipo que hago a todas las personas que pasan por esta casa. Y es la siguiente. ¿Qué cualidades o competencias crees, bajo tu punto de vista, que debe tener un buen o una buena docente? Bueno, está clarísimo que para mí lo primero es tener implicación, y entiendo implicación como ir más allá de tu horario, como ir más allá de tus obligaciones, y yo creo que la profesión de docente, antiguamente a lo mejor no, pero a día de hoy es equiparable en cuanto a formación y a horario impredecible a la de un médico. No dejamos de atender personas, no dejamos de implicarnos, y como tutor esto de que a las 5 desconectes, a ver, evidentemente que emocionalmente desconectas a lo mejor de algunas cosas, que no, pero del tema de tu trabajo. Entonces tienes que estar implicado, tienes que tener buen humor, buen rollo, tienes que tener capacidad para transmitir las cosas, y después tienes que tener afán por gestionar el grupo. Cada persona es diferente, pero al final estamos trabajando en grupo, y también es una competencia que hay que trabajar mucho, tanto el gran grupo como el pequeño grupo, y entonces todos esos aspectos, y sobre todo, y quiero acabar con el tema de capacidad para querer formarse, o voluntad para querer formarse. Y eso es una cosa que a día de hoy creo que marca la diferencia entre compañeros, para bien o para mal. Querer formarse, y hablo desde comprarte un libro y quedarte con las ideas, intentar hacer microcambios en tu aula, ¿no? Como digo yo siempre, ¿no? Mi aula, mi castillo, aunque sean espacios intercambiables, pero me refiero al sentido de querer trabajar y querer mejorar, y nunca estar parado, ¿no? Porque al final esto es un círculo vicioso del que hay que querer formar parte. Si quieres verlo desde fuera, pues en menos de 2 meses o en menos de un curso escolar te quedarás atrás, y al final los que lo pagan todo esto son los niños. Me encanta la palabra implicación, Tolo. Yo siempre la uso con mucha frecuencia. Gestión de equipo. Recuerdo año 2017 en el curso superior de entrenador, mesa redonda con varios jugadores ACB, donde decían que una de las cualidades del buen entrenador era precisamente que fuese un buen gestor de equipo. Y luego, sin lugar a dudas, esa formación continua. Y yo
lo resumiría en no dar las cosas por hecho. Es decir, tener siempre esa capacidad de querer ir un poquito más allá, de formarte, de querer profundizar hasta donde se pueda, con el objetivo simplemente de ser cada día un poquito mejor y por ende dar la mejor respuesta a todas aquellas personas, en este caso alumnado, que estén a nuestra disposición. Y Tolo, hablando de cualidades del buen docente, sé que esta pregunta es compleja, pero en líneas generales, ¿cómo es una clase del maestro Tolo Berrocal? Bueno, yo siempre me imagino como esos monologuistas del Club de la Comedia que salen a hablar. Nosotros tenemos una... Yo cuando es decir, la clase magistral sigue existiendo, lo que pasa es que antes era el 100% y ahora pues si puede ser el 5 en vez del 10, pues mucho mejor, pero evidentemente los conocimientos, los saberes básicos que tú quieres que con los que ellos arranquen un trabajo competencial se tienen que transmitir. Pues la ciencia infusa todavía no existe, ni los niños llevan un USB incorporado. Entonces, yo siempre intento que se haga en esa dinámica para que nos entendamos, ¿no? Explicar las cosas, poner ejemplos con humor y que sea básicamente pues una especie de monólogo, de que le metas chascarrillos por en medio de el otro día me pasó una cosa con esto, qué tal, y que los acerques. Y entonces nosotros, por ejemplo, el día lo empezamos siempre, tenemos una zona con de césped artificial pequeñita, donde hacemos la asamblea del principio del día y donde marcamos los objetivos del día, explicamos un poco lo que hemos hecho hasta ahora, qué vamos a hacer hoy, y bueno, y es donde acabamos después a las 5 menos 10, porque hacemos de 9 a 12 y de 3 a 5, y a las 5 menos 10 menos cuarto hacemos un poco la reflexión del día, que es una de las cosas, esa parte de metacognición me encanta, que al final del día hacemos una dinámica de las palabras clave del día, que han formado parte de su día, tanto a nivel conceptual, emocional, de cualquier tipo, las van apuntando y hablamos un poco de lo que ha pasado en el día y hablamos un poco de cómo será el día de mañana, ¿no? Tenemos un horario gigante en la pared, puesto hecho con el Rasterbator, no sé si conoces esa aplicación, y está hecho yo creo que debe medir 2×3 y ahí van apuntando las cosas y al lado de eso hacemos las asambleas, tanto de inicio como de final. Y luego con esas palabras, pues por ejemplo, a final de semana con el Chromebook hacen una nube de palabras y resumiendo todas las palabras clave y la forma la eligen ellos en función de cómo se han sentido o qué les ha pasado durante la semana. Y hacemos esas nubes de palabras y luego hacemos unos pósters y vamos forrando toda la pared de los aprendizajes, tanto conceptuales, emocionales, sociales, que han ido aprendiendo y la verdad es que está muy chulo. Y entre eso que hacemos por la mañana y eso que hacemos por la tarde, pues nada, me tienen que soportar el 85% del tiempo, que es una de las cosas que ha dejado el COVID, que estoy muy agradecido a la dirección del colegio, el poder estar tanto tiempo con ellos, excepto la especialidad de inglés y la de música, creo que lo demás se lo doy todo yo y eso permite un trabajo interdisciplinar muy, muy, muy grande. Qué bueno. Cuando hablaba de los chascarrillos, se me han venido evidentemente, porque lo tuve la semana pasada aquí a Jesús, a Maestro, que estuvimos hablando precisamente de la importancia que tiene el sentido del humor, que esto no, como decía, que esto no es como el Club de la Comedia, que vamos a estar siempre jijaja, ¿no? El saber, como hablaríamos en el concepto del baloncesto, todo, ¿no? El timing, el momento, el saber cuándo soltar ese chascarrillo realmente, para que cuando el alumnado a lo mejor lo vea un poquito distraído, un poquito en otro mundo, volver a enganchar y atrapar su atención para seguir desarrollando la clase. Esas cuestiones que comentas, a mí me parecen fascinantes, todo lo que señalas, porque también, aunque yo aún soy profesor en práctica, estudiante, en este caso maestro, ya me están dando oportunidades para poder desarrollarlas y estoy trabajando, vamos, no te voy a decir igual porque no te he visto, pero una línea muy, 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 muy similar a la que comentas. Sí, mira, hay una cosa, si me permites, que es que el primer trimestre de los 2 años de ciclo que siempre estamos con ellos y nos planteamos un trabajo a 2 años, para mí, a nivel personal, mi objetivo como tutor en la parte de gestión de grupo es que sepan diferenciar cuándo hay la broma y cuándo hay el trabajo. Y ellos no, todo hay que modelarlo en esta vida. Es decir, no puedes ponerte en plan bromista y que la clase se te vaya a las manos y quejarte tú como algo externo, ¿no? O sea, ese es el trabajo. Entonces, mi objetivo como tutor, aparte de atenderlos a ellos, evidentemente, pero mi objetivo, mi reto profesional siempre es en qué momento el grupo ya lo voy a tener cogido de poder decirles, bueno,
que ya sabéis que el que se equivoque lo tiramos por la ventana, que por eso me han puesto las rejas en la ventana, porque la última vez el niño rebotó en el suelo y volvió, no sé, te pongo este ejemplo, y que después de reír sobre eso, porque ven que es tal, pues que diga, bueno, venga, va, vamos a ponernos con este tema y tal, y que vuelvan al tema. Entonces, eso es lo que te va a dar calidad, tanto a ellos como a ti, de generar un entorno donde el error sea el punto de partida. Totalmente, totalmente. Y en relación un poco a la gestión del aula, me gustaría comentar contigo, Tolo, el trabajo cooperativo en el aula. En este caso, ¿cómo planificas este trabajo cooperativo con tu alumnado y qué estrategias también usan, ¿no?, para implementarlas también con tu clase? Bueno, cooperativo, mira, yo con el cooperativo me pasó que cuando lo conocí con la irrupción de los hermanos Johnson, ¿verdad? Y tal, de pronto toda la comunidad, por lo menos la que yo tenía alrededor y yo incluido, pues de pronto vimos aquello como con un cierto miedo, ¿no? Porque era como el cooperativo, como un paquete de todo o nada, ¿no? Tenías que entrar en el día a día en cooperativo, todo hacerlo en cooperativo, ir al patio en cooperativo y, ostras, aquel no lo ha hecho en cooperativo, ya lo estamos haciendo mal, tal. Y te sentías como un poco atado y como un poco dentro de uno de esos métodos que te dicen que si no sigues el paso A, B y C, no funciona, ¿no? Entonces, yo personalmente el cooperativo lo separo en dos opciones. El cooperativo de grupo base, en el que hay unos cargos que desarrollan la responsabilidad individual ante el pequeño y el gran grupo, y después las técnicas cooperativas, que es lo que estoy compartiendo en Twitter. Me dediqué a recopilar esas 77 que tengo y van llegando nuevas o variantes, y esas técnicas tienen que estar al servicio del docente. No tienes que estar tú detrás pensando en qué necesitas para que sea cooperativo. Entonces, esas técnicas, por eso yo con toda la intención del mundo las he clasificado en utilidad y las empleo en el momento en que creo que van bien. No con niños de tercero y cuarto, es una barbaridad emplear las 77, porque una de las cosas que hay que hacer es que a través del modelaje y del uso se integren en el día a día, ¿no? Pero sí que es cierto que de cada tipo empleo alguna de manera normalizada. El saco de dudas sé que, por ejemplo, es algo que a ellos les encanta antes de cualquier situación en la que les puedan tener una preocupación, porque haya una prueba de cualquier tipo o porque tienen que tener unos conceptos claros para pasar al siguiente nivel, de una taxonomía de Bloom. Para pasar al nivel competencial, pues tienen que tener los contenidos base claros, y en ese aspecto es una cosa que les gusta hacer mucho y que lo tienen muy integrado, y que se genera esa interacción entre iguales, que la verdad es que a mí me encanta. Cuando tienen cogido el cooperativo, y además me gusta precisamente muy informal el cooperativo. Ahora somos 3, ahora somos 4, el criterio para relacionarse, que sean criterios que les provoquen a ellos relacionarse de diferentes maneras. Y hay una frase que me encanta, que le escuché a un compañero y que la adopté el año pasado, que fue: ponte con un compañero al que piensas que le puedes aportar algo. Entonces, esas parejas son diversas a la fuerza, porque si has desarrollado la responsabilidad individual, siempre generas que el que se da cuenta de una desigualdad, pues la emplea en beneficio y no en cuestiones de reírse de nadie ni nada, sino creo que le puedo aportar algo a esta persona y tal. Y entonces todos los peques y las peques que podamos tener con necesidades educativas especiales se emparejan sin querer con alguien que les puede guiar por el camino. Cuando te hago esta pregunta, Tolo, también es precisamente porque cuando se habla de trabajo, ¿no?, del aprendizaje cooperativo, corrígeme si me equivoco. Creo que hay algunas concepciones erróneas, porque el trabajo cooperativo no es juntar, ¿no?, y tú me corregirás, te coges a 4 niños como un poco a lo loco para que trabajen lo que sea, una actividad, un ejercicio, etcétera. Te lo digo porque esto lo he visto, ¿eh? Son cosas que pasan, y a mí me gusta ser constructivo y siempre decir, oye, ¿cuáles son los objetivos, qué estrategias, qué criterios o qué entrenamiento previo has desarrollado con tu alumnado para realmente implementar este aprendizaje cooperativo? Y claro, tú, por ejemplo, aquí lo estás explicando bastante bien. Aparte, todos aquellos interesados, que ya luego vas a ver que se pasen por su perfil de Twitter, porque vamos, comparte infografía muy, muy top a ese respecto. Pero sí es cierto que en ocasiones, pues como te decía, Tolo, sí veo algunas praxis que, como el aprendizaje cooperativo suena muy de moda, muy cool, pues venga, vamos a como que a implementarlo, pues por juntar al alumnado y hacer una actividad. Claro, eso realmente no es aprendizaje o trabajo cooperativo. Para nada.
Para nada. Yo, de hecho, he tenido la suerte de visitar centros y veo aulas que ya me gustaría para mí en cuanto a disposición y en material para el trabajo cooperativo, pero que luego el trabajo realmente que se hace durante el día es que estén 4 personas sentadas juntas. Y eso no es el trabajo cooperativo. Y por eso yo me reto mucho profesionalmente. Entonces yo no dejo un grupo estable, vamos, más de una jornada ni de broma. Y luego no hay 2 actividades en que si una ha sido por parejas, pues la otra va a ser por tríos. A lo más llegamos a cuartetos, pero tampoco es la disposición que me guste más y siempre relacionándose con diferentes. Es decir, eso es lo que más me gusta. Entonces, el cooperativo, sobre todo, está al servicio del docente y está al servicio de la evaluación formativa. Ese feedback que se dan entre iguales, ese trabajo de cotutoría, esa lectura compartida, ese hacerte un resumen a un compañero y que el otro le diga qué es lo que se ha dejado y el otro haga la síntesis, y que tengan la sensación de que entre todos están sacando un trabajo adelante que les beneficia personalmente, ¿no? No estamos todo el día haciendo dinámicas cooperativas, pero desde luego que sí estamos todo el día relacionándonos. Eso sí, eso está clarísimo. Una práctica habitual es que, por ejemplo, cuando estamos haciendo actividades conceptuales de matemáticas, pues lo típico de estar haciendo algún ejercicio antes de pasar a algo más competencial, pues hacen los ejercicios, cuando acaban, se comparan los resultados, se hablan de las posibles dudas que hayan surgido, y si hay alguna duda que entre la pareja no se la pueden resolver, pues siempre pues, Dios, y me vienen, oye, que él dice esto, pero yo digo lo otro, ¿tú qué piensas? Y bueno, es una cosa muy chula, pero tiene que estar interiorizado. No se consigue en un día, por eso cuando lo recibimos en tercero, el primer trimestre es para generar normas y hábitos y clima de aula, y eso lo hacemos con conceptos muy básicos, no queriendo enseñarles la cuadratura del círculo o ecuaciones de segundo grado mientras estamos metiendo hábitos tan importantes, y lo hacemos siempre sobre trabajo recordatorio de segundo, pequeños conceptitos de tercero, y que sobre todo se genere una base muy fuerte. Hay una frase que me encanta, que es perder tiempo para después ganarlo, ¿no? Y lo que hay que hacer en tercero es, a principio de tercero, y sobre todo con la innovación y con todo los microcambios que tú quieras hacer en tu clase, y sobre todo con la cultura del pensamiento, que también soy muy fan, es perder tiempo para ganarlo. Y eso se hace con el modelaje. A lo mejor un modelaje te lleva una sesión entera y dices, te vas a casa y dices, madre mía, ¿qué hemos hecho hoy? O sea, esto te coge un profesor de hace 50 años y te habéis perdido miserablemente el tiempo. Y bueno, si ese modelaje es de una rúbrica, el modelaje de la primera rúbrica en tercero nos llevó 2 sesiones solo generar los criterios de éxito a partir de modelos. Y 2 sesiones, tú dices, madre mía, 2 sesiones habéis estado para esto. Que incluso a ti te da un poquillo el vértigo, como cuando te vas a tirar encima de una roca al agua, ¿no? Pero bueno, es una chulada. La verdad es que es muy gratificante ver los resultados posteriores. No en cuanto a resultados, sino en cuanto a estrategias que van adquiriendo, en cuanto a maneras de trabajar que van cimentando. Y a partir de ahí, que no haya un éxito en que cada uno siga su camino, es complicado que no se dé. Me ha encantado escucharte, por eso un poco quería hacerte esta repregunta en cuanto al aprendizaje cooperativo, porque a mí personalmente, bueno, como muchas otras cuestiones, pero me parecía de especial interés, y me quedo con esta frase, perder tiempo para después ganarlo, o yo tengo muchas veces que no siempre más es mejor, ¿no? Al final es importante en clase, a través de todo el trabajo que se haga, no tener esa sensación de como que de siempre buscando el resultado, no siempre, no, vamos a centrarnos también en el proceso, hablando un poco también de la evaluación formativa, de ver esos pequeños pasos que se van alcanzando, y al final los resultados llegan, tarde o temprano tienen que llegar, pero lo importante es ese trabajo previo, durante, y luego pues como siempre se acaba, pues viendo ese resultado final, que no es tanto final, que al final yo digo como un punto y aparte, porque al final el aprendizaje o la formación, si hablamos en el caso de la educación obligatoria, es un continuum. No, está claro que todo esto, el trasfondo de todo esto es aprender a aprender. Es decir, las cosas no, al final, todo el aprendizaje, nadie tiene todo su aprendizaje metido en la cabeza en primera línea de su disco duro. La evocación, como dicen Mariana y Juan en su libro, es un proceso de aprendizaje. ¿Y por qué digo esto? Porque al final es más importante que adquieran las estrategias, los patrones,
las maneras de trabajo a qué es aquello que quieres que aprendan. Si lo aprenden por memorización, yo una de las grandes discusiones que tenía cuando empezó todo esto cuando irrumpió la gamificación en nuestro mundo, pues como todo, ¿no? Como el cooperativo, al final todo tiene su hype, ¿no? Y gamificación. Entonces, yo tenía unas discusiones con mis compañeros, con algunos, porque hacían un juego que la verdad es que el juego era chulísimo, ¿eh? Y hacía un montón de ganas jugar. Y creían que se habían pasado la taxonomía Bloom, pero por arriba, que habían hasta creado un nuevo nivel. Y les decía, no, estás en el primer nivel, estás en recordar. Están contestando preguntas. Y el juego se lo has dado tú hecho. Es contestar preguntas. Que está muy bien, que es necesario, que si no pasas el primer nivel, es decir, es importante tener los conceptos básicos, simplemente los básicos, para luego que tengan esa curiosidad de conectar a aprendizajes previos y tal, pero que es el primer nivel. Es como los míos, los peques, cuando les digo, vamos a hacer para el tema de tipos de contaminación, a ver si lo tenemos claro, vamos a hacer un quizzes. Y todos, bien, digo, sí, bien, pero si sacas un 10% o un 20% del quizzes, tenemos un problema. Nos lo tenemos que hacer mirar. Pero bueno, si ellos cuando yo digo eso tienen la misma reacción que tú, que es reír, relajarse y decir, bueno, pues si tengo un 10%, miraremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pues ya está, eso es lo importante y no decir, madre mía, como tengo un 10%, mi madre me mata y me suspende. Es lo importante. Creo que te has explicado y lo has matizado, bajo mi punto de vista, a la perfección, Tolo. Seguimos avanzando, si te parece. Otro tema que a mí personalmente también me gusta muchísimo es el relacionado con la motivación. Tolo, ¿tú crees que el alumnado debe venir motivado de casa o que hay que propiciar esa motivación en el aula? Motivado de casa es como pedirle que al alumno venga motivado de casa, es como pedirme a mí que yo vaya motivado al Carrefour en Navidades a hacer las compras. Vengo a decir, hay que hacerlo, pero no me pidas encima que entre cantando, porque sobre todo a mí que las aglomeraciones de gente me gustan tanto como darme un cabezazo con la puerta. Es decir, no vienen motivados. Es decir, el reto que tú tienes es generarles un entorno de aprendizaje donde yo creo que lo que no se esperan todavía a día de hoy, ojalá que llegue el día en que para los peques sea normal, pero ahora mismo una de las bazas que jugamos los profes, que por lo que sea lo tengamos todo esto claro, es cuando ellos ven que son los verdaderos protagonistas de esta historia a la hora de evaluar su aprendizaje. Y al final estamos todavía en una etapa en la que hay que convencerlo al peque o a la peque, hay que convencer a las familias de que esto es así, de que no es una gracia, que no, si hoy he dicho las cosas que no me gustaban de mi trabajo y han quedado anotadas en una hoja, bueno, pues la gente al principio piensa, oh, pues mira qué gracia que ha hecho todo, esto está muy bien, pero a ver, que mi niño que ha sacado. No. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tú le tienes que ofrecer esa motivación. Y esa motivación intrínseca, ¿no? Que es la que salga de ellos. Tener un equilibrio muy grande con la motivación extrínseca, con las recompensas, con todo el trabajo que haya, que son necesarias. Nosotros empleamos mucho el Class Dojo, pero sobre todo como motivación y como herramienta para conectarnos con la vida real. Entonces, en ese aspecto, empleamos el Class Dojo nada académico, sino todo con cuestiones de hábito y convivencia. Y bueno, a partir de ahí, pues es importante. Es decir, la motivación tiene que salir de ellos, pero el que tiene que encender esa chispa es el profe en el aula. ¿Por qué? Te diré por qué. Mi teoría es muy personal, pero en casa, con toda su buena intención, le van a decir, ve al cole y hazlo bien, que no me entere yo y que el profe no me diga. Eso, los que todavía son papás o mamás de la antigua escuela. O están los de, verás tú, voy a ir a hablar con el profe y se va a enterar. Pero con toda su buena voluntad, la motivación que generan no va en la línea que diríamos que fuera correcta. Porque al final eso genera ese problema de tener miedo a equivocarse, ¿no? Por intentar hacerlo bien. Entonces, la motivación para que el trabajo en el aula sea dentro de un entorno viene sobre todo, tiene que venir de lo que tú generes en el aula. Yo hay un vídeo para mí que es religión en tercero, en cuarto, y que se lo pongo siempre a ellos al volver de unas vacaciones, cuando arrancamos el curso y tal, que es la mariposa de Austin. La mariposa de Austin es resumir en 3 minutos o en 4 cómo es la filosofía. Y de hecho, incluso en el Class Dojo ellos establecen 5 puntos de ganancia por pertenecer al club de Austin, que es querer siempre, sobre la evaluación que han hecho ellos de sus mejoras, volver a presentar o volver a intentarlo o volver a con el diagnóstico que han hecho, es decir, recogida de lo que vendría a ser el ABC de la evaluación formativa, ¿no? Recogida de evidencias,
y toma de decisiones, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, la verdad es que es lo más importante. Y eso es lo que genera la motivación. Y esa motivación es una motivación que tenemos que generar nosotros, porque de casa, ya digo, van a generar una motivación pues más tradicional que no nos ayuda mucho, nos ayuda a nivel disciplinar, pero no nos ayuda a nivel de lo que queremos hacer en evaluación formativa y que a los pequeños le podemos pedir que sin conocer al profesor en tercero y tal, que les guste venir al colegio, pues ojalá que cada día haya más, pero bueno, no podemos estar a expensas de eso. A mí el tema de la motivación, Tolo, no ahora desde siempre. Te cuento rápido, yo cuando empecé a entrenar en mis primeros años, me acuerdo que me llegaba a llamar el motivador, ¿no? Porque, bueno, al final cuando te gusta algo, cuando lo vives con esa pasión tan diáfana y tan honesta y tan clara, las personas que te rodean lo acaban notando y el hecho de generar, hablando un poco del clima, tanto de la pista o del aula, tú ves a través de la observación, a través del lenguaje no verbal, gestual, ves esas respuestas que te dan las personas que están a tu cargo. Que esto no quiere decir que estés todo el día, somos humanos, que la gente no entienda esto como 24 horas, 365 días a la semana, al año motivados, no. Pero sí tenemos esa posibilidad dentro de nuestro entorno de propiciar a esos ambientes o actividades, ejercicios, dinámicas, etcétera, que les generen situaciones de éxito que son las que realmente van a favorecer esa motivación y lo que les va a instar a las personas a querer seguir preguntando, no tener miedo al error, como tú comentabas hace un momento, generar ese clima. Oye, el error forma parte de la vida. Esto es ensayo, error. Pero tenga 6 años, 15, 20, 40 o 60. Al final son los procesos de aprendizaje creo que de cualquier persona. Por lo tanto, yo sí, desde luego que a mí el tema motivacional todo es algo que me fascina y que intento llevar a la práctica de la mejor manera que sé y siempre pues intentando, como hablábamos hace un momento, fuera de cámara, de profundizando en esas cuestiones para mejorar un poquito, si puede ser, cada día ese aspecto y otros tantos, ¿no? que sean, bueno, del interés en este caso. Sí, no, yo hasta cuando arrancamos con una quinta y cuando arrancamos el curso, que estén motivados y a los que, como tú dices, hay gente que le cuesta más o que no confía tanto en la posibilidad. Por eso me encanta todo el tema de la cultura del pensamiento para la atención a la diversidad, porque al final la motivación está en que cada uno encuentre su punto de partida en un camino, y no es ni más ni menos, no que se tenga la sensación de que el autobús va por ahí y yo me quedo en la parada. Y entonces, hasta que no los ves a todos enganchados, yo personalmente no me preocupo tanto de la parte conceptual, porque nadie se va a acordar de si al acabar cuarto sabes hacer una cosa que al final, como están mejorando unas competencias, sobre todo lo que hablamos en comunicación, unas competencias a nivel de expresión escrita, expresión oral, el aspecto formal de la lengua y la comprensión lectora, que sea lo más significativa posible, que es el gran mal hoy en día que nos tiene que preocupar, con transferencia a enunciados de problemas, de matemáticas, de cualquier tipo, pues al final eso va a ir llegando. Entonces, que no pasa nada, que si tienes que perder una semana, piérdela, que la vas a agradecer muchísimo en cualquier momento. Porque cuando los alumnos tienen esa posibilidad de ver que mejoran y que ellos llevan la manija, es raro el alumno o la alumna que no va a intentar hacer algo más de lo que le toca. Y en relación a la gestión del aula, que hace un momento lo hemos estado tocando, Tolo, ¿cuáles, si es que lo hay, cuáles suelen ser los problemas, digamos, tipo más habituales que puedes encontrarte en clase y cómo sueles gestionarlo en el caso de que se propicie? Bueno, sobre todo los problemas que hay, sobre todo, son de dos tipos. Uno convivencial, es decir, la gestión de conflictos, la gestión emocional, es un trabajo que nos lleva durante los 2 años a los tutores, el dar ese momento de reflexión, de que piensen en las cosas, en el conflicto que ha habido. Tenemos que incluso la compartí, una guía de resolución de conflictos en la que está el que ha hecho, el que ha recibido, una serie de preguntas y que haya esa conversación, esa reflexión, porque hay muchos conflictos, estamos en una sociedad cada vez más crispada, los niños
son esponjitas de las situaciones que viven cada uno en su realidad familiar y en la social. Y eso para mí es el trabajo principal, la gestión emocional. Cuando sobre todo se ha notado mucho en las quintas después de la pandemia, todo lo que se había ganado en cooperativo de tolerancia a la frustración, negociación, en diferenciación de ideas, en argumentación, hemos tenido que arrancar de cero y esos son conflictos. Eso, hay que llamar a esos conflictos como empleando un término odontológico para matar ese nervio, ¿no? De que mi idea, tu idea, pues no, entre tu idea y la mía tenemos que hacer una buena que refleje lo de los dos, no tiene que ser ni la tuya ni la mía. Y bueno, ese es el aspecto que tutorialmente nos lleva más trabajo con muchísima diferencia. Y luego la otra parte que más trabajo nos lleva es, pues eso, desmitificar el error, que el error sea el punto de vista del punto de partida que llega, que no tengan ese miedo y sobre todo transmitirlo a las familias, pues es otra parte que nos lleva trabajo, pero en el caso de las familias nos ha llevado muy poquito trabajo gracias al tema de las hojas de registro, ha sido el gran descubrimiento de hace 2 años que estamos poniendo en práctica, la verdad es que ha sido una chulada. Y con los peques cuesta más. Con los peques cuesta más porque quieras que no, lo que hemos dicho antes, ¿no? Se reciben ese, que no me entere yo que todo lo me dice o esto, lo otro, y ya van con un poco y cuando en clase el ambiente es totalmente diferente. Entonces, si ahora estamos a mitad o pasada la mitad de cuarto, nos costó todo primer, tercero que vieran ellos que por el error no pasaba nada. No hay que ser crítico con el error, hay que ser muy crítico con la actitud que se tiene después de él. Eso es lo más importante. Yo sí lo digo a ellos, a lo único que le tenéis que tener miedo aquí es a no querer avanzar, a no querer trabajar, a no querer hacer nada. A todo lo demás está dentro de lo normal y siempre que hay algún resultado, que damos algún resultado, como te decía, con algún quiz y tal, digo, enhorabuena a los que lo han hecho todo bien, porque podéis celebrar mucho, no habéis aprendido nada, pero podéis celebrar mucho, y enhorabuena a los que se han equivocado en alguna cosa, porque ya saben dónde tienen el error, y si no veis el error, entonces pues me llamáis y lo revisamos juntos, y bueno, y lo de me llamáis entre comillas porque yo estoy dando vueltas siempre por la clase, o sea que no, es una cosa muy importante, y eso es lo que más trabajo nos ha llevado con diferencia. Aquí quiero hacer yo especial mención precisamente al trabajo que realizáis personas como tú desde la tutoría o desde la acción tutorial. Yo recuerdo el año pasado que tuve una asignatura con mi profesor Ramón Cubero, que si no sé si me verá de aquí, le mando un abrazo enorme, grandísimo profesional, donde tuvimos que desarrollar un plan de orientación de acción tutorial. Y ahí te das cuenta de muchísimas cuestiones y de la amplitud tan grande que tiene y además la importancia de hacer una buena programación, una buena planificación para llevar a cabo y sobre todo con el objetivo también de anticipar. Nunca lo vas a anticipar todo 100% porque eso es imposible, pero sí el hecho de tener esa información previa o ese diagnóstico que te permita adoptar esas medidas. Y luego, lo que tú señalabas hace un momento, Tolo, es un trabajo arduo del día a día, costoso, muy bien hilado, que al cabo del tiempo, si me imagino que hay una unificación de criterios, que creo que eso también es muy importante que haya en un centro educativo, se verán en mayor o menor tiempo resultados y también a sabiendas, ojo, que muchos no escuchan, del contexto. Sabemos que hay contextos, sobre todo por temas socioeconómicos, barrios más pobres, más marginales, otras zonas más pudientes, que evidentemente no es lo mismo gestionar el aula de una de esas zonas a la de otras zonas como las que te he comentado hace un momento. En eso estoy totalmente de acuerdo. Nosotros estamos en pleno barrio, bueno, en el centro, en el alma mater del barrio San Gotleu, en Palma. Cualquiera que esté escuchando esta charla puede mirar el barrio San Gotleu, es un barrio muy vivo, con una diversidad cultural enorme, pero que digamos que no es Beverly Hills. Entonces, dentro de que yo sé que la visión de los colegios concertados siempre es, y algunos centros no contribuyen a eso, pero desde luego la obra social que desarrolló el fundador del centro sigue viva ahí y se sigue trabajando. Tenemos una diversidad cultural riquísima, intentamos hacer de ello un arma poderosa de aprendizaje, pero no es un jardín de rosas nuestro centro y el barrio, es decir, es gente muy diversa, está muy vivo el barrio, que es una cosa que se agradece mucho, pero vamos,
que no es el barrio de Salamanca de Madrid, para que me entiendas. Este matiz lo hago porque, bueno, como bien sabes, aquí hay muchísima gente que nos puede escuchar y yo soy de las personas que también me gusta mucho concretar. Estoy de acuerdo que generalizar es una herramienta o incluso un heurístico, hablando en términos de psicología, que nos permite dar respuestas en muchas ocasiones simples a problemas complejos. Pero mi forma de ser que intento, dentro de la medida de lo posible, de esa redundancia, siempre me gusta especificar y concretar y ver el caso porque cada contexto, cada ecosistema, cada lugar tiene su casuística, tiene sus circunstancias y por lo tanto determinadas estrategias, 1000 historias más, a llevar a cabo. Tolo, hace un momento hablábamos del libro, este fabuloso libro que yo siempre digo que debería ser de obligatoria lectura en todas las facultades de ciencias de la educación, que es la evaluación formativa de nuestro querido Juan Fernández y de nuestra queridísima Mariana Morales. Tolo, ¿qué es para ti la evaluación formativa y cómo la llevas a cabo con tu alumnado? Bueno, antes quiero hacer un inciso y es que has dicho de obligado cumplimiento. Voy a contar una anécdota que es real y que eso lo saben tanto Juan como Mariana por mi parte, que cuando llegó un compañero nuevo, que le auguro un gran futuro porque es de esos como tú, que viendo su implicación y su entusiasmo sabes que van a ser buenos profes y que van a ser profes que van a disfrutar de su trabajo. Y llegó y no había llegado por la puerta, pobrecito mío, que mi directora, que es una fenómena, que es la que ha provocado que yo esté en este plan, le estaba esperando con el libro de Juan y de Mariana en la puerta. Y lo primero que le dijo es, enhorabuena, lo vas a hacer muy bien, pero léetelo y dentro de 2 semanas hablamos sobre él. Entonces, eso, porque bueno, el libro de ellos es una pasada como fuente inspiradora y como empleando el vocabulario cosmético como reafirmante del trabajo que ya hace uno y que en ese aspecto está muy convencido, ¿no? La evaluación formativa, ¿qué es la evaluación formativa para mí? Pues la evaluación formativa para mí es que el prota tiene que ser los peques, hay que ayudarles a descubrir su punto de partida, que todos lo tienen, y en eso la cultura del pensamiento juega un papel muy, muy, muy importante. En una rutina de pensamiento en la que haya una observación, por ejemplo, un 10x2 para que observen una imagen y a partir de ahí saquen un vocabulario que les permita estructurar oraciones, todos piensan algo, todos ven algo, todos sienten algo y ese es su punto de partida. Tan sencillo como eso. En vez de hacerle fotocopia de a ti te voy a hacer una fotocopia de tercero, a ti te voy a hacer una fotocopia de segundo, tú como me estás pidiendo más te voy a hacer una fotocopia de cuarto y al final hemos cambiado los libros por un dossier así de fotocopias que no conseguimos al final lo que queremos, ¿no? Entonces, que sea el protagonista, la evaluación formativa y sobre todo que en ese caminar de la peque o del peque por los aprendizajes estén implicadas las 3 partes de la comunidad, los profesores, las familias y el alumnado. Y en eso es lo que juega, lo que te he dicho antes, la hoja de registro. Las hojas de registro que nosotros empleamos han sido un bálsamo brutal. Nosotros les hemos hecho desaparecer la nota numérica. Estamos obligados porque yo en cuarto todavía soy el 11, no soy el OMLOE, pero les hemos escondido la nota numérica totalmente. Y los colores no están estandarizados, ¿eh? Si te digo así rápidamente, la hoja de registro ellos tienen 3 ítems en las hojas de registro, que es lo sé hacer, me cuesta un poco, tengo que practicar más y no lo entiendo, voy a pedir ayuda. Bueno. Entonces, esto que parece una chorrada, nos llevó 2 días, te diré el qué. Bueno, 2 días no, pero sí una sesión. Cuando hicimos la primera hoja de registro, modelarla sí que nos llevó una sesión entera porque les dije, a ver, decidme un color de vuestro estuche, un color que os dé alegría, que os genere alegría. Todos tenemos un color que dices, ostras, el azul, venga, tal. Y lo cogieron. Vale, pues con ese vamos a emplear cuando algo lo sepáis hacer, ¿no? Entonces, si hay algo que sepáis hacer de todo esto, pues lo vamos a meter con el color azul. Luego, ¿qué pensáis que se necesita para cuando algo no te sale? Lo entiendes, pero todavía no lo acabas de tener pillado o todavía cometes algunos errores. Se necesita fuerza, tal, entrenamiento, bueno, una lluvia de ideas y de ahí sacamos, bueno, pues fuerza. Venga, un color que os inspire a ser más fuertes, a tal. Y luego lo que más me encantó, que por eso me tienen el corazón robado, es que cuando llegamos a la parte de no lo sé hacer, digo, ¿qué se necesita para decir que no sé hacer algo, que necesito ayuda, que voy a pedir ayuda a papá, mamá, al profe? Y fue brutal porque me dijeron, hay que ser muy valiente, hay que tener mucha valentía. Entonces, pues nada, eligen sus colores en función de sus emociones
y así rellenan las hojas de registro con las que se van a casa y con una evidencia siempre grapada en esa hoja de registro, pues explican qué es lo que saben, qué es lo que no saben hacer, si lo entienden, si no lo entienden. Abajo de la hoja de registro ponemos, ellos ponen lo que quieren hacer mejor la próxima vez y luego le pedimos a los padres si están de acuerdo con el punto de vista de él, si se lo ha explicado de ella, si se lo ha explicado y tal. Y los deberes que hay en nuestra aula es que traigan la hoja de registro rellenada. No hay otros deberes. Entonces, la evaluación formativa, que ellos sean los protagonistas, que cojan perspectivas sobre los criterios, que establezcan los criterios de éxito y que sobre eso hagan un recorrido por un aprendizaje y que cuando hemos sacado ese recorrido, pues que puedan coger esas evidencias y vuelvan a tomar decisiones sobre lo que no ha salido bien y seguir aprendiendo. No hay más, ni menos. A mí me ha encantado todo lo que me has comentado y hablando de la evaluación formativa y concretamente del libro de Juan y Mariana, que en muchas ocasiones, o al menos aunque no nos conozcamos en persona, tenemos esta charla a través de estos medios, y te decía que puede parecer un poco así esotérico, pero ves a la gente cómo se comunica por la red social, qué tipo de trabajo lleva a cabo. Eso te da, o al menos a mí, una idea de cómo pueden llegar a ser esas personas. Y desde luego que tanto a mí, Juan, como Mariana, aparte de la admiración que les tengo, es que considero que son buenas personas. Son gente implicada, son gente que se preocupa por mejorar aquellas cuestiones susceptibles de mejora. Y hablando en este caso en concreto, una parte que yo considero que es fundamental en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es la evaluación, el hecho de cambiar un poco este chip que llevamos arrastrando tantísimas décadas, a mí me parece ya no solamente que sea necesario, sino que es una herramienta, como te decía, que puede cambiar realmente todo lo que es la estructura de cómo llevar a cabo todos aquellos procesos que hace un momento te comentaba. Por lo tanto, un poco para cerrar esta pregunta, desde aquí, como digo, a Mariana y a Juan les mando un abrazo enormísimo, que también tuve la fortuna de tenerlos aquí y espero volver a juntarlos a los dos próximamente. Aquí lo dejo caer todo. Pues qué suerte tiene, la verdad, porque es cierto y la segunda, sobre todo, el libro en general es redondo, es perfecto para mí, pero la segunda parte es brutal por el tema de las ideas, los ejemplos, la inspiración y sobre todo lo que contextualiza cada ejemplo y cada idea, porque al final lo que has dicho tú, contextualizarlo. A mí me acuerdo que la primera vez que me explicaba un proyecto, vino un hombre a explicarme los proyectos y resulta que hacía... él llevaba todo el currículo de su clase, lo llevaba adelante haciendo una guía turística de la localidad donde vivía. Y ya al final de la segunda jornada, resulta que alguien le preguntó y resulta que él en clase tenía 7. Ya ahí ya coges todos los apuntes, ¿sabes? Los tira o hace un avioncito, papiroflexia, pero ese contexto a mí no me vale. 7 y un pueblo al que puedes ir andando a todos los lados, pues no es una cosa que a mí me sirva para el trabajo. Entonces, nada, pero sí, la verdad es que es un libro que tendría que ser obligado a cumplimiento porque creo que te pone muy en el camino rápidamente, es bastante ligero para los que dicen, qué libro y tal. No, ya hay que avisar a según quién que no tiene dibujitos, que no, pero más que nada porque... Pero es muy intenso y muy condensado todo y la verdad que muy bien. A mí me encanta. Y hablando de profesionales de la educación que comparten información, ahí también te encuentras tú, todos, ni más ni menos. Y de hecho ya desde aquí, lo he dicho antes, les recomiendo en la caja de descripción, como decía, dejaré su perfil de Twitter y en el mismo pues comparte una gran cantidad de infografías que ya van a comentar algunas de las temáticas que aborda y que a mí, bueno, y que yo personalmente pues también me estoy aprovechando y empapando de las mismas. Sabes que, bueno, el tema del uso de las TIC en el aula es un tema controvertido, pero bajo tu punto de vista, Tolo, ¿qué opinión tienes sobre el uso de las TIC en el aula? Bueno, yo creo que ahí hay una palabra clave en todo el uso de recursos dentro del aula, que es el equilibrio. Es decir, las TIC tienen que tener como uso principal para mí, tiene dos usos principales, pero el primero es la atención a la diversidad. Algo que las TIC ayuden a que tú tengas un acceso
a esa información de manera mucho más fácil. Yo siempre en ese aspecto soy muy dúa. No hay nada que le beneficie a los niños NESE que no le pueda beneficiar a los demás. Con lo cual, el punto de partida lo podemos tener ahí fácilmente. Y esa es una perspectiva por la que yo veo las TIC, y la otra, pues dentro de esa autonomía, de esa búsqueda de información, de esa competencia digital para buscar, seleccionar y saber usar la información que puedas tener, pues yo creo que ahí es un trabajo. No creo en que estemos todo el día con ello. No creo en nada, no creo en los absolutismos. De hecho, nosotros los ordenadores los empleamos una semana sí, una no, en plan intensivo de tener algunas actividades, de hacer quizzes, de tal, y hay una semana en la que trabajamos otro tipo de habilidades como evidentemente la grafomotricidad, el trabajos escritos, trabajos orales, producciones que ha habido a través de la semana de trabajo en ordenador. Es decir, damos esos espaciados para que ellos también en su cabecita aprendan a estructurarse temporalmente, ¿no? de que puedan dar salida a todo ese trabajo. Entonces, no, las TIC, soy fan, ¿qué te voy a contar del tema de las TIC? Pero tienen que encontrar su sitio dentro de un equilibrio porque si no corremos el riesgo de eso. Yo he visto colegios eso, que a lo mejor van con el iPad todo el día y tal. Bueno, el papel también es interesante. Manejarlo, sentirlo, trabajar con él. Entonces, no me gusta renunciar a nada, por decirlo así. Me quedo con la palabra equilibrio y está en consonancia a lo que te voy a decir a continuación, que también hace un uso adecuado, es decir, el uso de dispositivos móviles, tecnológicos, no son malos o buenos per se, es decir, su mejor o peor utilidad depende precisamente del uso que hagamos de las mismas. Entonces, por lo tanto, yo soy igual que tú. Si tienes un recurso, yo no le voy a demonizar ya porque haya una polémica, sino voy a darle sentido y significado dentro del contexto en el que me encuentre para sacarle el mayor provecho al mismo. A mí personalmente me han cambiado la vida. O sea, de hecho, el tener a día de hoy, porque bueno, generación del 80, tú serás algo de la misma quinta más o menos que yo. Antes no teníamos esta posibilidad de tener acceso a la información a golpe de un clic o, tanto en tu caso como en el mío, publicar infografías de información, de resúmenes que hagas sobre cualquier, en este caso, temática educativa. Oye, pues es una herramienta que nos ayuda y también sirve para compartir, que pueda servir de utilidad también a otras personas. A mí, en ese caso, las TIC me han servido para dos cosas. La primera, por ejemplo, a mis peques, claro, me ven todo lo que les pongo en Canva y tal, y ellos pues quieren hacer Canvas también y quieren presentar cosas en Canva, y me sirve mucho para el tema de orientarles en el tema de lo que están aprendiendo, porque se lanzan al Canva antes de hora y les hago ver que no tienen, que no han aprendido lo básico para luego poder hacer una exposición de eso, y entonces se frenan, ¿no? Pero bueno, eso tiene bastante que ver con el tema de cómo llevamos el proceso de creación escrita. El proceso de creación escrita también ha sido otro boom para mí, el cambio de concepción que he tenido estos 2 últimos años, gracias a una crack, que es Nuria Murillo, que está por ahí por Twitter también, y que es una crack de la literatura en primaria y en secundaria, y todo lo que es la parte de planificación es otra cosa que cuesta mucho, ¿eh? Te he dicho antes las 2 cosas que nos han costado a nivel de gestión de aula, pero el que ellos dediquen el 80% de su trabajo en cualquier producto escrito a la planificación cuesta, por la edad que tienen, es normal, si quieren tirar de cabeza, pero la verdad que es muy gratificante. De ahí viene todo el trabajo de organizadores gráficos que estamos haciendo, porque inciden en la planificación, en quedarte ahí dentro, en vaciar las ideas, de tal manera que cuando tú llegas a la producción escrita estás liberado de cualquier carga cognitiva, y que yo me río mucho. Yo siempre lo he dicho, que cuando yo me quiero echar una risa me miro mis memorias de trabajo de hace 10 años. Y entonces yo cuando critico no critico a nadie, me critico a mí mismo. Y entonces esa típica escena de, venga, hacemos una redacción de vuestras vacaciones, eso era una faena, por no decirte la otra palabra, como la copa de un pino, porque el peque tiene que estar moviendo la mano y a la vez inventando personajes, acordándose y tal. Pues, nada, la vacación de Navidad, pues Nochebuena, Nochevieja y Reyes, ¿qué va a decir el niño? Si no le da para más, le estás pidiendo que se ponga a escribir. Por ejemplo, los deberes de este año de Navidades ha sido llevarse el organizador gráfico, en el que ir poniendo las cositas, pequeñas palabras,
sobre algunas preguntas que les hacíamos y en eso se lo han traído al volver de Navidades y con eso han hecho su experiencia de Navidades, que podían meterle elementos fantásticos de la narrativa o podía ser totalmente real. Solo tenían que decir al principio si era totalmente real o estaba basada en hechos reales, ¿no? Que eso también fue una charla muy chula que tuvimos en clase. Y bueno, es una cosa que es muy interesante. Entonces, en el tema de las TIC es importante que tengan equilibrio y que todo lo que hagan tenga un sentido. Y volvemos a lo mismo. Hay una cosa que, si me dejas un par de cositas de este tema, hablamos de que la generación digital, no nos engañemos. Que estén todo el día con el iPad y con el móvil de papá, de mamá, en este caso, o en casa, no significa que sean competentes digitalmente, porque cuando vienen a tercero y les das su usuario y contraseña del workgroup de Gmail para que a partir de ahí empleen el Drive y tal, es un drama la primera semana, no me deja entrar, no lo tengo, lo he perdido, tal, solo usuario y contraseña. Y luego ya a partir de ahí seleccionar información y tal, o sea, están a cero. A ver, que porque haga la gracia de que con el iPad hace así, abre la aplicación y juega y tal, no significa que sean competentes digitalmente. Eso por un lado. Y luego por el otro, estamos hablando de que conozcan los criterios, de qué tal, y luego hay veces que creo que cuando nos metemos en el tema tecnológico se nos olvida esa metodología. Entonces, cuando les dejas que empleen el Canva o les dejas que empleen un Quizzes y que ellos lo generen, o un Plickers, que la finalidad es que, o la parte final es que ellos creen sus propias bases de orientación, sus propios Plickers, sus propios Quizzes. Cuando vamos a empezar a emplear una herramienta digital, hay que crear los criterios, los objetivos de esa sesión y los criterios de éxito. Que porque sea un ordenador no significa que diga, esto es tan motivante y tan chulo que él sabrá lo que hacer, ni que fuera Bill Gates, no lo va a saber hacer. Es decir, que en ese aspecto es importantísimo que mantengamos nuestra filosofía de qué objetivos persigue la sesión de hoy y cómo sabemos que estamos teniendo éxito en ese trabajo. Pues creo que lo has explicado perfectamente, Tolo. Al final, bueno, un poco en resumen eso, equilibrio, darle sentido y significado al uso, ya no solo de las TIC, sino de cualquier herramienta, cualquier instrumento que tengamos a nuestra disposición. No tienes que irte muchas veces tan lejos, ¿no? Al final, creo que esa es la clave de todo. Y cambiando un poquito de tercio, aunque seguimos inmersos en la educación, sí me quería plantear contigo, todo que sí lo suelo ver bastante, pues, tanto compañeros y compañeras cercanas como a muchísimos profesionales que están en la red, y el tema de la burocracia. Fíjate, y permíteme que comparta contigo una experiencia, ahí en mi colegio de práctica, hablando con una maestra que está a punto de jubilarse. Y me decía lo siguiente, dice, yo no quiero jubilarme porque me encanta mi trabajo, decía que le apasionaba estar con los niños y con los niños. Dice, sin embargo, este exceso de burocracia es una losa que nos complica cada día más y más nuestra labor. Todo lo bajo tu experiencia, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Tan bestial es la carga de burocracia que limita vuestro tiempo, el poder atender otras cuestiones? Bueno, si algo me da pereza en mi trabajo y me tiene que estar el departamento de orientación persiguiendo cada 2x3 es con el tema de la burocracia. El otro día dije por ahí que la burocracia es como los indios en las películas de indios y vaqueros. Cuanto más mataban, más salían. Y algunos salían 2 o 3 veces en la misma película. Venga, es decir, eso es la burocracia en el sistema educativo. Rellenas un informe y como premio a los 15 días te dan otro informe que es prácticamente igual, pero que tiene un timbre diferente para que lo vuelvas a rellenar y se lo vuelvas a dar al padre a firmar. Que ya cuando vas la segunda o la tercera vez a un padre a que te firme una cosa, ya te mira como diciendo, ya me ha tocado el profesor limitadito del colegio, porque es así. Yo lo de la burocracia al final entiendo que es ese medio por el que los que no están en el aula quieren que les expliques o les justifiques de alguna manera qué está pasando en el aula. Y eso en educación es una ruina. No sé si tú te imaginas que cada jugador, cuando llegara de un partido, tuviera que hacer un informe por escrito de lo que le ha pasado en el partido a toda su familia. Eso, yo creo que se retira el baloncesto cuando es pre-mini. Es decir, eso. Entonces, yo lo entiendo desde el punto de vista estatal, de que sobre todo para los niños de necesidades educativas especiales, para que se certifique que están recibiendo la atención que merecen y que necesitan, pero luego hay otras. Y es el único debe que le pongo a esta LOMLOE, sobre todo aquí en Baleares se le ha dado muchísimo protagonismo a la situación de aprendizaje, o sea, está todo vehiculado a través de la situación de aprendizaje y
y es la carga burocrática no ha mejorado, sigue siendo larguísima. Yo creo que todos los docentes tenemos una colección de tipos de maneras de haber hecho una planificación que no se parecen una a otra, pero al final es la misma, ¿no? Entonces, lo chulo del trabajo en evaluación formativa es que genera un entorno, o sea, genera un entorno competencial, que es lo que yo he perseguido todo este tiempo, que nos aísle de la ley educativa de turno. La burocracia la vamos a tener que hacer igual, pero una cosa es hacer la burocracia y otra cosa es lo que tú hagas en el aula, ¿no? Esto es como cuando te independizan, ¿no? Que una cosa es la carta que le escribes a tu abuelo explicándoselo todo y otra cosa es la vida que tú haces, ¿no? Pues ya está. Escribiremos las cartas al abuelo siempre, intentaremos que sean lo más bonitas posibles y que nada, que hagan que hagan una buena composición en el montón de papeles que haya encima de una mesa en la Consejería de Educación o donde corresponda. Porque estoy convencido que esas cosas, cuando llegan a según qué sitios, no se leen. Sí, creo muchísimo en mi departamento de orientación del cole, creo muchísimo en los medios que tenemos, pero una vez que sale del centro, para empapelar paredes. A mí me preocupa, te voy a ser muy franco, porque, bueno, hace nada, cuestión de 4 o 5 días. Ahora he tenido la fortuna de que me han concedido una beca de iniciación a la investigación y hablando de Enhorabuena. burocracia. Madre mía, rellenando, me dio un coraje. La otra tarde digo, pero madre, ¿cuántas veces tengo que poner mi nombre, que estoy estudiando el grado de educación primaria con la mención de educación física, mi DNI, mi domicilio, mi código postal? Digo, pero bueno, digo, pero porque todos están tanto, o sea, repitiendo un documento y otro y otro. Digo, macho, ¿no hay una manera de sintetizar y aunar y mandarlo todo? Entonces, claro, yo me estoy haciendo ya el cuerpo, ojalá, si yo algún día ejercer, de coger, hacer un poquito de mindfulness, decir, bueno, sabes que esto te va a tocar, prepárate e intenta gestionarlo emocionalmente de la mejor manera posible. Porque me da rabia en el sentido de que podría estar aprovechando este tiempo para atender al alumnado, para preparar actividades, ejercicios, mil cosas, atender a las familias, que está dedicándome a estar rellenando papeles que a veces muchos son duplicidades y que para colmo, y esto creo que es una verdad universal, que no se lee prácticamente nadie, salvo que pase algo, me imagino, claro, que por eso también se hará, me imagino yo. A ver, hay una burocracia que está muy... Es que hablamos de burocracia como papeles, es lo que has definido tú. Porque hacer un seguimiento de todas las acciones que se hacen con un niño en coordinación con tu departamento de support y con el resto de agentes implicados, me parece perfecto, porque es una memoria necesaria, ¿no? Pero todo eso, lo que tú dices, es decir, en el momento que para una misma cosa tienes que rellenar 3 veces tu nombre, tus apellidos y tal, pues toda esa burocracia. Te recomiendo que guardes una parte de tu paciencia para eso, porque eso es impepinable, eso va a existir siempre. Pero bueno, ya está. Yo te digo, los días que acabamos el curso y que no hay niños, ¿no? Cuando acabamos el curso, a lo mejor acaba el 22 de junio y hasta el 30, pues estamos ahí. Buah, para mí son los días de más pereza, pero con diferencia, porque sé que me espera la memoria del curso, que me espera los informes de esto, los informes del otro, y bueno, las memorias son antológicas, porque entre que llevan un lenguaje que yo supongo que se echan unas apuestillas ahí en el despacho de vamos a ponerlo, verás cómo no lo entiende, verás cómo poniéndolo así no. Y eso, pues, es tiempo perdido. Para mí es tiempo perdido. Hay otros que no es. O sea, no toda la burocracia es tiempo perdido, pero desde luego la educativa con respecto a lo que vas a hacer o a lo que has hecho es tiempo perdido. Pues Pero está llegamos ahí. ya a la... Antonio, venga a decir, mentalízate, ¿eh? Sí, Eso va a estar ahí. Eso va a estar ahí. Es como el tipo este que hizo la celebración con Argentina. Hiciera la foto que hicieras y va a estar ahí. Pues eso es la burocracia. ya estoy trabajando ese aspecto. Y ya la última de este bloque de preguntas, ya estamos casi ya finalizando todo. ¿Qué importancia o valor crees que deben tener las familias en su relación con la escuela? Buah. Brutal, básico, importantísimo. Si estamos hablando de evaluación formativa, es básico. Yo lo he vivido en primera persona, es decir, yo no estoy hablando de teorizaciones y tal. Tengo la suerte de tener yo siempre con los grupos de padres me he entendido bastante bien y los de estos 2 años son especialmente colaboradores.
Y es una pasada lo de el vuelco que se le da a todo cuando es el peque el que tiene la manija de todo lo que va a casa, ¿no? De todo lo que hemos hablado de las hojas de registro y de las escalas de observación. Es decir, es importantísimo. Entonces, ¿qué juega la familia? Pues las familias ahora mismo yo lo veo como tutor, como que son una parte del equipo y son de los que, pues eso, que entre los dos somos los que se comunican con la peque o con el peque en sus aprendizajes, en sus historias, para que pueda seguir mejorando, para que te lo diga sin problemas él cuando no entiende una cosa, en qué cosas se ha equivocado, dónde ha encontrado los errores. Y en ese aspecto las familias ahora mismo, nuestra lucha es que se vengan, que no sea esa confrontación. Es decir, yo creo que hemos pasado por 3 épocas. La primera época era la de toda la vida, que no llegaras a casa tú diciendo que te había dicho algo el profesor, pues encima te caía un castigo sin preguntar ni nada. En eso yo era un número 1, es decir, mis padres estuvieron muy entretenidos cuando yo iba al colegio, cada día había una sorpresa. Después pasamos a la otra época en la que los papás, pues por trabajos y por falta de poder estar con sus hijos, querían compensarlo todo y entonces siempre iban, pues no te preocupes, que le voy a decir al profe 4 cosas, que tal, que cual, y era confrontación, ¿verdad? Apoyo total y desmesurado, después confrontación. Y yo creo que la evaluación formativa y las hojas de registro lo que van a permitir es, lo que yo estoy viviendo estos 2 años, que somos un equipo. Somos un equipo, no hay el qué ha pasado con mi hijo, porque si un padre tiene que venir a preguntar cuándo acaba el trimestre qué ha pasado con mi hijo, mal vamos. Es decir, que sea de continuo, a través de mail. La tutoría, pues hacemos una tutoría. Antes de Navidad yo ya he hecho una tutoría presencial con todos los padres, pero durante todo el año mails, pequeños mails, pequeñas cositas. Mira que ahora últimamente pues que se le murió la mascota, lo encontrás un poco más alicaído, vale, gracias, oye, te lo agradezco, no sé qué, tal. Y ese feedback continuo y más las hojas de registro que de tanto en tanto, porque tampoco puede estar a los padres que llegan de trabajar y tal cada día con una hoja de registro, pero si tú te lo vas programando, qué grandes saberes o qué grandes cosas, porque al final la pregunta que no tienes que perder de vista es ¿qué quieres que aprendan? Y eso lo perdemos de vista con una facilidad que asusta. ¿Qué quieres que aprendan? Entonces, sobre ese qué quieres que aprendan en diferentes áreas, es donde tú vas rotando las hojas de registro. Y las hojas de registro tienen que volver, tienen que ser cíclicas. Si hemos trabajado una serie de habilidades en la producción de descripciones, pues si ha llegado una hoja de registro en septiembre, pues antes de Navidades que llegue otra y que explique las diferencias y que explique las cosas que ha aprendido sobre la revisión que hizo en la última y qué criterios. Hay una cosa que a mí hace 10 años me parecía utópica, que era la personalización de la ortografía. Y entonces, por ejemplo, mi gran objetivo para este año es que ellos generen sus hojas de registro ortográficas de qué cosas les cuestan más en castellano y en catalán y que sobre eso ellos me expliquen a mí y se lo expliquen a los padres. Yo personalmente los viernes es un día en que los viernes sí que hacemos intensivo de 9 a 2, tenemos todas las asignaturas, como decíamos, de creación, tenemos la hora del taller en proyectos para producción de todo lo que presentan, tenemos luego plástica también. ¿Y de qué me sirve esa jornada? Es el momento de modelaje de esa conversación que tengo con ellos, me traen las producciones de la semana escritas de cualquier tipo y hablamos sobre ello y me comentan y yo les comento. En cuestión de faltas de ortografía yo no les digo dónde está la falta, les hago un redondelito con el lápiz. Si está dentro de los objetivos del ciclo, les hago un redondelito con el lápiz y no me lo preguntan ya. Si me preguntaban, oye, ¿por qué me has puesto el redondelito? Y en eso yo creo que la evaluación formativa tenemos que convertirnos todos, y lo digo con todo el cariño del mundo, en sabios gallegos. Si te hacen una pregunta, respóndele con otra pregunta. Es decir, oye, ¿por qué me has puesto el circulito? ¿De verdad te tengo que preguntar, te tengo que contestar por qué te he puesto el circulito? ¿De verdad no lo sabes? Entonces ya se van a la base de orientación, lo miran, ostras, el verbo haber en castellano va con B y en catalán va con V, ¿verdad? Bueno, y eso es lo chulo. Entonces, pierdes mucha carga de trabajo en casa, de llevarte cosas, montañas de cosas para corregir, que no tiene ningún sentido corregir sin el prota delante, y ganas, pero lo que sí, la intensidad en clase sube muchísimo. O sea, aquí regalo pocos. En clase la intensidad es máxima, pero en casa pues te puedes dedicar a hacer esas infografías que como me aburro mucho, pues las hago. Como no hago nada en todo el día, pues me pongo a hacer infografías. Pero bueno. Y no sé si te he contestado la pregunta, pero bueno, era un poco hacer el recorrido. Perfectamente, Tolo. Sí te iba a decir que me quedan aproximadamente unos 10, 12 minutillos. Quiero acabar todas las preguntas, pero como ahora las que vienen son un poquito más cortitas, para un poquito agilizar, porque quiero hacértelas todas. Pasamos ahora, Tolo, a un par de curiosidades que me gustaría formularte. La primera de ellas es la siguiente, Tolo. Si por aquellas casualidades te nombrase en algún momento dado ministro de Educación, Madre mía. ¿Cuáles serían las 3 primeras medidas o propuestas que llevaría a cabo?
Lo tengo clarísimo. La primera, cambiar el plan de estudio de magisterio, poner las prácticas al principio de todo. Para que lo primero que tenga que hacer una persona que se dedica o que quiere dedicarse a la docencia y que no ha tenido la suerte como tú o como yo de pasar por el deporte, el baloncesto y ver que ahí había algo, pues que sepan si va a ser lo suyo o no. Yo estoy harto de recibir practicantes que cuando están acabando la carrera y se enfrentan a un grupo clase se dan cuenta de que no es lo suyo y se han gastado un dinero y un tiempo pero sobre todo el dinero, cuando ves que son gente que se le ocurra muchísimo y que trabaja aquí y allá para poder sacarse la carrera y se dan cuenta ahí. Y entonces yo creo que es importantísimo que en esta y en la mayoría de carreras las prácticas estén al principio de todo. Unos saberes básicos durante 2 meses, una formación de 2 meses de tal, y luego ponte en manos del tutor y que te enseñen lo que es llevar un grupo y gestionar un grupo. Y sobre eso no hay asignaturas, hay la vida real. Y cuando vuelves a esas prácticas y dices, esto es lo mío, sigues, y si no, pues mira, me he gastado unos créditos y me dedico a otra cosa y ya está. Eso sería la primera. La segunda, eliminar, no la nota numérica, eliminar las notas estándar. Que el checklist de las notas del proceso en el que se encuentran los niños sea propio del centro, porque cada centro es un contexto. Y eso, la LOMLOE, pues ahora está que sí generalmente, que sí mayoritariamente, pero a mí se me sigue quedando corto. Mayoritariamente, que es que es verdad que los criterios de evaluación hemos avanzado mucho, pero yo en eso generaría más bien certificados de centro que tengan que dar explicaciones a la consellería, que no dar una nota general, porque al final no dejan de ser calificaciones, ¿no? Y en ese aspecto yo estoy trabajando y ni me acuerdo de qué nota saqué de la carrera. ¿Qué más da? Es que da igual. Lo importante es si avanzas en esos saberes y si tú mismo te diagnosticas como competente para hacer eso. Y ya está. Y que tú selecciones tu camino. Y la tercera, pues, lo tendría clarísimo que la manera del acceso de los profesores a la escuela pública. Porque tú tengas muchos codos y sepas memorizarte 40 libros, no vas a ser un buen profesor. Es más, yo conozco gente que no le gustan los niños, que ha puesto codos y que está de profesor. No es decir, esto es así de triste. Y quien lo paga son los niños. Yo creo que tendría que ser una carrera de fondo en la que vas acumulando buenos informes hasta que llegas a tener, o si no, pues otro tipo, una manera más competencial. Estamos intentando meter una educación competencial, pero las oposiciones siguen siendo, pues, meterte ahí a poner codos, y porque meta muchos codos no significa que vayas a ser. Hay muchos profesores interinos que valen un montonazo y que por ejemplo, a mí se me ocurre que se les podrían ir haciendo unos informes positivos para que lleguen a tener unos puntos y que la plaza sea en propiedad, por ejemplo. Si esa persona tiene esa vocación y está trabajando en un contexto tan complicado y tan meritorio para mí como la escuela pública, pues, oye, tienes que tener un premio, no tienes que estar todo el tiempo con esa sensación de provisionalidad. Entonces, en ese aspecto, yo siempre en eso tengo alguna discusión con compañeros que los tengo de todos los contextos. Tú has puesto codos y eres profesor, y aquel lleva 14 años entre niños, implicándose con las familias y tal. Mañana le pueden decir que ha acabado. Y no es justo. No es justo. Pero bueno, ya está. Eso es lo que haría como ministro. Pero por favor, que nadie se acuerde de mí. Oye, pues han quedado muy claras tus 3 medidas y además que comparto y que me gustan. La siguiente curiosidad, Tolo, ¿qué tiempo le dedica a las redes sociales? Redes sociales, para yo producir, que no es producir, no lo produzco aposta para redes sociales, lo que estoy haciendo es compartir al principio de la por la mañana cuando me levanto muy temprano, y después cuando llego del trabajo le echo un vistazo por la tarde, 5 y media, 6, por ahí, y nada. Pero si te refieres a estar metido para contestar y tal, no, más o menos. Intento contestar a todo el mundo que tiene buenas palabras para el hecho de que comparta las cosas, porque creo que es lo mínimo que se puede hacer, y lo he aprendido de la gran Ingrid. Ingrid me flipa que con la legión que tiene detrás tú le pones cualquier cosa y ella te contesta. Luego hay otros que con bastante menos les he puesto cosas y estoy esperando todavía que me contesten, y eso yo creo que es algo que sí se tiene que dar, pero no es una prioridad. Lo que pasa es que las redes sociales, como yo voy volcando todo el trabajo, mi prioridad absoluta es el trabajo con los peques, y bueno, si compartiéndolo puedo ayudar a alguien, pues perfecto. Fantástico. Pues esto nos sumergimos ahora en esta sección del top 7 de preguntas y respuestas cortas.
dinámica es muy sencilla, te formulo unas preguntas, unas dicotómicas, algunas de respuestas. Si quieres te puedes saltar la que tú quieras. Y la cuestión es que sea algo dinámico, formulo preguntas y tú me das tu respuesta. Perfecto. ¿Vamos a ello? Venga. Primera de ellas. ¿Pizarra de tiza o pizarra digital? ¿Me tengo que quedar con una? No, tú puedes elegir las dos. Aquí no hay una única respuesta. Las dos. Cada una tiene cosas que la otra no te puede dar. Fantástico. Siguiente. ¿Kindle o libro tangible? Libro tangible. Es una cosa que tengo... Me encanta la tecnología, pero el libro en papel te da una sensación que no te da otra. Siguiente. ¿Deberes sí o deberes no? Bueno, es que sé que la sección es corta, pero hay que definir deberes. Deberes porque sí, no. Y deberes de lo que estamos haciendo en clase, prolongarlo en casa, tampoco. No. Que en casa los deberes sean aportar cosas o enriquecer cosas que estás haciendo en clase, perfecto. Para eso se implica las familias, para eso. Pero sí, pequeña reflexión, solo dame 30 segundos. Si en casa, si les tenemos que mandar deberes cuando están con nosotros más horas de las que están con sus padres y cuando llegan a casa tienen que empezar a hacer deberes de cero, es que algo estamos haciendo mal. Buen matiz. Siguiente, Tolo. ¿Playa o montaña? Montaña, no soporto la playa y mira que estamos en Mallorca, pero lo de meterte en la arena y que luego tengas arena hasta que pase el 2050 no puedo con eso. La arena es como la burocracia, mientras más eliminan más sale. Eso ha sido buenísima. Sí. Me ha encantado. Esta me la puedo saber, pero igualmente te la voy a formular. ¿Deporte favorito? Sin duda, el baloncesto. Sin duda. Y ya la última del top 7. ¿Grupo de música favorito? Bueno, en mi religión no tiene igual, pero más que un grupo es una evolución, toda la evolución de Manolo García. Los Burros, Los Rápidos, El Último de la Fila y Manolo García para mí es sagrado. Es un recorrido por mi vida. He dicho última, pero era penúltima. Ahora sigamos con la última. Uh-huh. ¿Una manía o hábito inconfesable? Una manía o hábito inconfesable. Pues siempre me gusta, no soporto llegar a clase con que haya ya gente dentro. Me gusta llegar el primero y pensar o dejar algo puesto en la pizarra. Siempre llego, nosotros empezamos a las 9 y yo llego sobre 8:15 a clase, 8:10. Y me gusta tener la sensación cuando tengo que hacer algo en algún sitio, me gusta tener la sensación de que hace rato que ya estoy allí. No sé por qué, pero es así. Qué bueno. Pues ponemos punto y final a este top 7 de preguntas y respuestas cortas y Tolo, ya está casi a punto de sonar la bocina del final del partido y preguntas de cierre que también formulo a todos y todas las invitadas que pasan por esta casa. La primera de ellas, Tolo, ¿qué libro sobre educación nos recomendaría a aquellas personas que nos estén escuchando? Ya ha habido uno que hemos hablado bastante a lo largo de la charla, pero no sé si tiene alguno más que compartir. Bueno, yo ahora he empezado a leerlo, pero no se puede decir que lo esté leyendo con toda la profundidad que estoy acabando el que hemos hablado, pero el de Héctor Ruiz de cómo aprendemos creo que es una pasada. Y luego uno que es aplicable a los mayores y a los peques, que es de neurociencia para todos, que me vas a disculpar que no me acuerdo el nombre es Facundo, pero bueno, porque nos lo recomendó Coral Elizondo, que bueno, Coral también, el de Coral que ha salido ahora de neurociencia también es altamente recomendable, también lo he empezado a leer. Lo que te decía, en concreto, cómo funciona nuestro cerebro, que es neurociencia para chicos y grandes, porque Facundo es argentino, y son actividades, nos lo descubrió Coral en una de esas formaciones que tengo la suerte de tener. Nuestro cole tenemos unas formaciones top y la verdad es que eso siempre es la clave de todo. Y Coral ya vino una vez y ahora va a venir otra vez, en un mismo curso va a venir 2 veces, y nos habló de él y tiene actividades muy chulas para que los peques vean cómo trabaja el cerebro. Es recomendable. En este caso ese es un recetario. Qué bueno. Y Tolo, la última de todas.
¿Qué consejos o recomendaciones nos daría a aquellas personas que, como yo, nos queremos dedicar a la enseñanza? Bueno, pues que esto es como veía yo en las series de los policías al principio cuando era pequeño, esto te casas con ello. No, el que se meta en educación porque tiene un horario fijo y tiene muchas vacaciones, ya le digo yo que se le va a hacer muy largo el horario y se le van a hacer muy cortas las vacaciones. Esto tiene que ser vocacional, y hacia donde va la educación hoy en día, más vocacional. Lo digo porque ya no es en lo que enseñas, sino la manera en que lo enseñas. El mundo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar con el mundo, y el que quiera ser profe por los mismos razonamientos que se era profe en el 1920 tiene un serio problema. Si quieres tener una profesión que va a ir más allá de tu horario, perfecto. Si quieres que al acabar no llevarte deberes a casa, hazte auxiliar administrativo, con todo mi respeto a todos los auxiliares administrativos, pero esto es lo que hay. Es para mí es una profesión que, llevada con vocación, es tan apasionante como absorbente. Pues con estos consejos y recomendaciones ponemos ya el punto y final a esta fabulosa charla que nos ha brindado aquí nuestro querido Tolo Berrocal. Tolo, ha sido de verdad un verdadero placer escucharte, también poder conocerte y charlar sobre esto que nos apasiona tanto, que es la educación. Y bueno, quería dejarte, pues aquí tienes la cámara toda para ti, por si quieres decir unas últimas palabras antes ya de cerrar esta fabulosa charla. No, pues nada, yo agradecerte la charla. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. No soy muy esotérico ni creo en esas cosas, pero sí que es cierto que en cuanto interactuamos al principio sí que te das cuenta de qué tipo de personas tienes delante. Y en tu caso, Antonio, es una pasada todo el trabajo que haces y la parte de cómo... es decir, no es como con lo que hablamos de lo de Héctor Ruiz, no es cómo aprendimos o cómo queremos aprender, ¿no? Y yo interpreto toda esta actividad frenética que tú llevas como un aprendizaje brutal que tú estás haciendo, y al final tu perfil contagia a los demás a que sigamos aprendiendo y a tener esa, entre comillas, humildad de que esto nunca se acaba de aprender. Entonces, en ese aspecto, agradecerte muchísimo la labor que haces y que nada, que ha sido un placer hablar contigo y nada, y encima si te gusta el baloncesto y eres entrenador de baloncesto, ¿qué más se puede pedir? No se puede pedir nada más. Y que muchísimas gracias por haber querido tener una charla conmigo. Mi agradecimiento, pues, desde luego, a ti. Y creo que al final lo bonito de conocer a personas, en este caso nos conocemos a través de Twitter, se generan esas sinergias. Yo tampoco creo mucho en lo esotérico, aunque haya utilizado esa palabra, pero sí es cierto que soy mucho de sensaciones, de percepciones, y a lo largo de mi vida me suelo equivocar poco, siempre tengo errores, pero realmente mi expectativa es que tampoco nunca es que sea muy elevada, me explico, siempre me gusta estar en esa palabra que hablaba antes, de equilibrio, pero creo que a través, si hace una observación analítica, sincera, rigurosa, puedes sacar cierta información que te permite más o menos decir, oye, este perfil me puede aportar esto, me puede aportar lo otro, y en este caso, insisto, la labor que haces tú personalmente, Tolo, aporta y a raudales. Así que, dicho esto, Tolo, pues ponemos ya punto y final a esta charla. Como siempre les digo, muchísimas gracias por estar una semana más ahí detrás de la pantalla. Cualquier comentario aquí abajo en la caja de descripción. Igualmente les pasaré toda la información de Tolo para que también puedan acceder a la misma. Y esto es todo. Cuídense mucho, les mando un fortísimo abrazo y nos vemos en una próxima edición de Charlamos sobre Educación. Tolo, abrazo enorme. Un abrazo. Venga, gracias. Chao. Hasta luego.